buenas tardes, mi nombre es Miguel Gómez, yo soy Solutions Architect en AWS, llevo ya casi 4 años en la compañía, yo me encuentro en San Juan, Puerto Rico, aunque seguramente entenderán por mi acento, colombiano, bogotano, a muchísimo honor. Mi enfoque son las compañías de la industria financiera de aquí de la isla y en general me he enfocado a la industria financiera durante bastantes años. El día de hoy vamos a estar hablando de este módulo número 12, que es el módulo de respuesta ante incidentes. Esta charla va a tener un enfoque especial frente a la prevención y respuesta de tres tipos de incidentes en particular, que son el compromiso de credenciales, tal vez el vector de ataque más común y que más se ve entre nuestros clientes, los errores de configuración y el compromiso de instancias. Y al final vamos a estar hablando un poquito sobre nuestro servicio de Amazon Detective. Vamos a hacer muy rápidamente un paso sobre Amazon Detective y cómo Amazon Detective nos puede ayudar en temas de respuesta ante incidentes. ¿Por qué nos queremos enfocar en estos tres ítems en particular? Bueno, por dentro de la experiencia que vemos en nuestros clientes y dentro de nuestra propia experiencia como AWS, son de lejos los tres compromisos de seguridad que más ocurren. Y para poder entender cómo se responde a estos incidentes, pues queremos saber y queremos visualizar cómo son las herramientas o cuáles son las herramientas que podemos usar para poder trabajar esta clase de compromisos relacionadas a la experiencia particular de cada uno de nuestros clientes. Habiendo dicho eso, ustedes pues ya conocen el modelo de seguridad compartida. Seguramente mis compañeros o varios de mis compañeros ya lo mencionaron al principio de esta charla, al principio de esta sesión. Y de pronto una pregunta que voy a hacer abierta al público, el que quiera abrir su micrófono, lo quiera poner en el chat, pues es bienvenido. Cuando ocurre un incidente de seguridad, típicamente, ¿dónde creen ustedes que se origina ese incidente? ¿En la parte de la seguridad de la nube o en la parte de la seguridad en la nube? Por ejemplo, digamos que alguien deja un secret access key por ahí hardcodeado en el código, le escribió hacia mano. ¿A cuál de los dos correspondería? Y de pronto, si por ahí los compañeros me pueden ayudar en el chat, si alguien contesta, ¿a cuál de estas dos partes ustedes creen que correspondería? ¿De o en la nube? Ahí vemos varios que ponen en la nube. Muy bien, estamos muy bien. Y esta es exactamente la razón por la que creamos el CERT o el AWS Customer Incident Response Team, ¿correcto? ¿Qué es el CERT? El CERT es un equipo de AWS diseñado para asistir a los clientes que están teniendo un mal día. Y cuando hablo de un mal día, me refiero a incidentes activos, ojo con esa palabra, activos de seguridad. Noten que un incidente activo de seguridad es, por ejemplo, si usted recibe una alerta indicando que usted tiene una vulnerabilidad en una instancia, pues eso no es un incidente activo. Por ejemplo, Guardduty me está diciendo, no, mire, usted tiene un incidente, tiene una vulnerabilidad en una instancia, eso no necesariamente es un incidente activo. Entonces, es muy importante saber diferenciar entre un incidente activo y uno que no es. Entonces, la asistencia de este equipo del CIRT es tanto de triage como de recuperación del evento de seguridad activo. También este equipo nos va a apoyar de manera activa en la investigación del incidente y las recomendaciones o las mejores recomendaciones para evitar que incidentes como estos vuelvan a ocurrir. Este equipo no es un equipo, perdón, es un equipo de asistencia para ayudarlos a resolver un problema activo, pero el equipo como tal no va a resolver el incidente, ¿no? Les va a proveer la guianza para este fin, pero no pueden, por ejemplo, ellos no pueden entrar a su consola, no pueden asumir un rol dentro de esa organización para poder resolver incidente por ustedes. ¿Cómo contactan ustedes a este equipo? Lo primero es crear un caso de soporte indicando que necesitan el apoyo del CIRT porque tienen un evento de seguridad activo, tal cual como lo dijimos, lo pueden poner de cualquier manera particular, ¿cierto? Y por supuesto que se contacten con el equipo de cuenta. En este caso, si tienen un TAM, un Technical Account Manager, pues contactarse con él, o en este caso también si tienen un Solutions Architect, pues contactarse con él también para ayudar a acelerar el proceso. Por ahí les estoy poniendo en este slide un blog post, no sé si de pronto alguno de los compañeros también me puede ayudar a copiarlo en el chat, donde se habla justamente de este equipo, el Customer Incident Response Team, y es como el post inaugural cuando este equipo se lanzó, pues con qué objetivo se había lanzado este equipo, cuáles son los recursos que tiene, cómo se puede contactar este equipo y demás. Les sugiero que por favor visiten ese blog post. Ahora, en este mismo modelo de seguridad compartida, es importante que recordemos que el modelo no es el mismo para todos los servicios de AWS. Por ejemplo, nuevamente abro la pregunta para el chat, el que quiera contestar. ¿En qué servicio
nuestros clientes tienen más responsabilidades. En un servicio como EC2 o en un servicio como Lambda, en cualquiera de ustedes que tengan más responsabilidades, de pronto por ahí, Darío o el equipo que me puedan contar qué está diciendo la gente. EC2. Correcto. En Lambda, ustedes están transfiriendo responsabilidades al equipo de AWS. Están quitando responsabilidades de ustedes, transfiriéndolas al equipo de AWS. Y esto es una buena práctica porque AWS es eficiente en el manejo de estas responsabilidades. Nosotros tenemos automatizaciones, procesos probados a escala, altos niveles de hardening, procesos probados de despliegue de parches, entre otros mecanismos. Además, procuramos reducir al máximo la intervención humana en el manejo de estas responsabilidades. Por otro lado, la inversión que AWS hace en sus sistemas de seguridad es mucho más grande de lo que la mayoría de nuestros clientes podría hacer por sí mismos o de manera individual, con la ventaja que son estos mismos clientes los que aprovechan justamente esa inversión que AWS está haciendo. Al final, nuestros clientes eligen los servicios que desean usar y depende del servicio asumen más o menos responsabilidades. Además, entendemos que el uso de los mismos está dado por un requerimiento de negocio. Sin embargo, nuestra recomendación en este sentido es, sí, seguramente por negocio van a tener que usar en algún momento EC2, está perfecto, no hay ningún problema, es importante que entendamos cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros en el momento que elegimos un servicio de EC2, pero en la medida de lo posible, siempre que sea posible, por eso lo decimos acá, transfieran la responsabilidad de seguridad a AWS eligiendo servicios abstractos o gestionados, como lo mencionábamos hace un momento, por ejemplo, Lambda. Demos un paso atrás y centrémonos en la parte del modelo de seguridad compartida que corresponde a nuestros clientes, la que corresponde a ustedes. Hablemos por un momento de cuáles son los errores más comunes que vemos en esta capa del modelo de seguridad compartida. Entonces, el primero, dijimos que iban a ser 3, vamos con el primero. Entonces, el primero, sin lugar a dudas, es el compromiso de credenciales. El compromiso de credenciales básicamente se refiere a cuando las credenciales de seguridad de un sistema informático quedan expuestas a terceros y estos terceros potencialmente pueden asumir estas identidades. Las razones para que las credenciales queden expuestas pueden ser múltiples, ¿no? Seguro ustedes han visto varias, ¿no? Desde la persona que de pronto dejó anotado el password en un papelito, en un post-it, en una nota al lado de su computadora, el que dejó hardcodear la credencial en un código de una aplicación, el que fue víctima de un malware, el que fue víctima de phishing, en fin, podrían ocurrirse como 1000 maneras de poder comprometer esos passwords. ¿Cuáles son entonces las buenas prácticas que desde AWS promovemos para evitar el compromiso de estas credenciales? Lo primero, usar Instance Profiles para asignar roles a nuestras instancias de EC2 en el momento de su arranque. Lo segundo, utilizar la funcionalidad de IAM Roles Anywhere para recursos que estén fuera de la nube de AWS. Lo tercero, nunca hacer hard coding de credenciales en lenguajes de programación. Pasa muchísimo, sobre todo cuando un programador está pasando de dev a prod, no le funcionaba una conexión y decidió hardcodear, sorry el Spanglish, pusheó ese código a producción y esa credencial se quedó hardcodeada. Entonces, siempre desde el inicio, desde que estamos en las primeras etapas de desarrollo, apuntemos a un gestionador de secretos, como por ejemplo el AWS Secrets Manager, y en la medida de lo posible no usar access key o credenciales permanentes, especialmente en instancias EC2, no usar credenciales permanentes también con los usuarios de consola y en general no usarlas. En ese orden de ideas siempre procuramos seguir la buena práctica de usar credenciales temporales. Las credenciales temporales tienen unos tiempos, se rotan automáticamente y tienen limitaciones de manera que en caso de un compromiso de credenciales vamos a estar mejor protegidos. Y una última, súper importante que no nos cansamos de decirla. El usuario root en la medida de lo posible no debería ser tocado y asegúrenlo de la manera más fuerte posible. Frente al compromiso de credenciales, particularmente credenciales que quedan hardcodeadas en códigos, tal cual como lo mencioné hace un momento, AWS está monitoreando constantemente repositorios públicos como por ejemplo GitHub en búsqueda de credenciales comprometidas, que es exactamente lo mismo que también están haciendo muchas organizaciones maliciosas alrededor del mundo, tratando de buscar esas mismas credenciales comprometidas. Y nosotros, si lo llegamos a encontrar, vamos a avisarle a nuestros clientes, oiga, mire, usted tiene unas credenciales comprometidas, es importante que las cambie o haga algo porque quedaron por ahí, ¿correcto? Ahora, nos hemos encontrado
porque le queremos avisar a nuestro cliente que efectivamente esa situación ocurrió y no tenemos cómo contactar a nuestro cliente porque nuestro cliente no tiene actualizada la información de su contacto. Entonces, la invitación aquí es, y esto pasa más de lo que quisiéramos, es primero, actualice los contactos de seguridad y manténgalos actualizados. Segundo, utilice un servidor de correo seguro. Y tercero, perdón, asegure el teléfono que tiene registrado el número de recuperación de la root account. AWS hace un esfuerzo importante para mejorar los mecanismos de registro de contactos y actualización de los mismos, pero a la final, el paso final de actualizar esto no lo podemos dar nosotros por ustedes. Ustedes lo tienen que dar como clientes. Así que la invitación es a que revisen esta información que se encuentra actualizada y noten que hay un contacto específico, ahí lo estamos mostrando con la flechita, un contacto específico de seguridad. Mencionamos esto hace un momento, pero lo reiteramos, no usemos credenciales duraderas ni para las instancias ni para las aplicaciones y tampoco para las personas. Sabemos que en algunos casos se requiere, pero deberían ser la menor cantidad de casos, ojalá ninguno. Darle acceso a una persona por el panel de login y password en la consola de AWS es una credencial duradera y es una credencial que puede ser comprometida. Nuevamente, ustedes no tienen manera de controlar que ese usuario no escribió ese password en un post-it y lo dejó en algún sitio ahí al lado de su computadora y esa credencial pues sea comprometida. Y yo sé que algunos power users puedan seguir teniendo identidades directas a la consola de AWS. El grueso de nuestras identidades no debe manejarse por ahí. Entonces, si no se maneja por ahí, ¿cuál es la buena práctica? Utilicen IAM Identity Center para gestionar las identidades. Porque por un lado nos permite tener un lugar centralizado para crear cuentas a nuestros empleados, sobre todo si yo tengo ambientes multicuenta, que es una recomendación, una buena práctica, donde acceder a muchas cuentas puede ser engorroso. Digamos que ustedes tienen 30 cuentas en su organización, pues no quieren tener 30 credenciales para poder acceder a cada una de ellas, sino que lo pueden hacer a través de IAM Identity Centers, IAM Identity Center. Este mismo servicio puede integrarse con nuestro proveedor de identidad corporativo y este servicio además entrega credenciales temporales o roles, de tal manera que es bastante más seguro que sencillamente loguearse con un login o password directamente en la consola. Por supuesto, Identity Center también soporta cosas como, por ejemplo, Multifactor Authentication. Bueno, digamos que ustedes siguen las buenas prácticas, pero en todo caso, algo pasó. Un power user que yo tenía por ahí se le comprometió una credencial porque la dejó escrita en un post-it o no sé, le hicieron un ataque de ransomware en su computadora y por ahí tenía el password en un bloc de notas en el escritorio. Entonces, ¿cuál es el curso de acción que yo debería seguir si eso llega a pasar? Lo primero, abrimos un caso de soporte de severidad crítica para que puedan obtener la ayuda de nosotros. Lo segundo, proceder inmediatamente a la rotación de esas credenciales. Lo tercero, idealmente ya lo deberíamos haber tenido, pero no sobra recordarlo, habilitar el Multifactor Authentication para todos los usuarios de manera ideal. Ojalá todos lo tuvieran, ¿correcto? Si no lo tienen, pues hagan el esfuerzo para tenerlo. Cuarto, identificar roles y usuarios que estén fuera de lo común o que no hayan sido creados por ustedes. Recuerden que ustedes pueden mantener un inventario de usuarios y roles y hacer la comparación, usar herramientas como por ejemplo Prowler para poderse apoyar en este sentido, poder detectar qué está fuera de lo normal. Una vez los hemos identificado, analizamos el impacto que pudiese haber sido causado por cada una de estas credenciales. Por ejemplo, si alguien que asumió una credencial lanzó recursos o cambió otras credenciales, y usar IAM Access Analyzer para revisar si quedó la puerta abierta a otra clase de recursos o, por ejemplo, hay acceso de entes externos, por ejemplo, de cuentas por fuera de nuestra organización, a los recursos que tenemos dentro de nuestra cuenta. Listo. Eso concluye nuestro primer tópico de seguridad. Ahora vamos con el segundo, dijimos que eran 3. Entonces, el segundo error que hemos visto y que es común son los errores de configuración. Los errores de configuración son cualquier compromiso en la configuración de mis recursos que abre la puerta a un potencial incidente de seguridad. Un ejemplo sencillo. Todas las instancias de cómputo deberían tener el puerto SSH restringido, ¿cierto? Esa es una buena práctica,
pero alguien decidió lanzar una instancia con el puerto 22 abierto a todo el mundo, el 0000. Lo que tenemos es un desvío de la configuración y al mismo tiempo pues de las buenas prácticas. Y aquí que tenemos AWS Config y Security Hub nos permite tener el control y visibilidad sobre esos potenciales desvíos que puedan tener mis recursos y nos permiten establecer reglas de configuración para que cualquier nuevo recurso que se cree pues tenga que cumplir con estas normas que yo pongo como organización. Por ejemplo, yo puedo crear una regla que dice no, sencillamente no se crean grupos de seguridad con puertos SSH abiertos al público o no pueden existir instancias EC2 con IPs públicos o todas las lambdas que yo tengo en mi cuenta deberían estar habilitadas en una VPC. Los buckets públicos han sido un vector ataque desde el principio de los tiempos también y AWS como línea base de todo esto. Todo bucket creado en este momento ya se crea por default sin acceso al público. Además, se ofrece una visibilidad bastante amplia sobre esto y configuraciones automatizadas para remediarla. La buena práctica es, excepto para casos muy excepcionales, los buckets de S3 deberían estar bloqueados al público. Aprovechen servicios como Macie, ya lo hablaron seguramente anteriormente, pero tener claro que pueden tener estos buckets, si tienen data sensible en estos buckets de S3, con Macie pueden descubrir esa data y poder tener la información de cómo resguardarla de la manera correcta. Y por último, GuardDuty, que nos ayuda a detectar potenciales fugas de información, como por ejemplo desde el acceso desde fuentes sospechosas o comportamientos anómalos de las personas dentro de nuestros buckets de S3. Ya en las presentaciones de nuestros compañeros anteriormente vimos las capacidades de Security Hub y de Config. Desde el punto de vista de Security Hub, recordarles que esta herramienta nos permite realizar el alineamiento de nuestra propia configuración con las buenas prácticas de seguridad como CIS o PCI en el caso de que lo requieran. Ahora, no solamente es activar los servicios, también es importante hacer un monitoreo de estos servicios, estar pendiente, poner alarmas, tener claro que estos servicios a veces generan cosas que pueden encontrar y que nosotros no necesariamente vamos a ver si no estamos pendientes de estos servicios. Recuerden que potencialmente un empleado malicioso también podría alterar este alineamiento y hacernos creer que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Ahora, supongamos que ya ocurrió un cambio anómalo. Yo me cuidé, hice todo lo que estoy diciendo, pero hubo un desvío en la configuración deseada. ¿Cuál es el curso a seguir? Igual que antes, lo primero siempre es abrir un caso de severidad crítica, especialmente si se sospecha que un desconocido cambió mi configuración. Porque esto es distinto a que alguien de mi organización levante un servicio por fuera de la configuración deseada y el sistema lo detecta e incluso lo puede remediar, pues eso se podría considerar como un incidente relativamente normal que igual debe ser investigado, pero que seguramente pudo haber sido causa de una persona que no tenía claro qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Muy distinto a si alguien externo lo hizo. Segundo, si se alteró la dicha configuración, debemos ir a AWS Config y revisar que el cambio fue hecho y cuándo fue realizado. Incluso AWS Config les permite revisar la historia de configuración de los elementos que ustedes tienen en AWS, de manera que sepan cómo estaban en el pasado y cómo están ahora y puedan hacer una comparación. Aprovechar la funcionalidad de CloudTrail para entender quién hizo el cambio. Por supuesto, corregir esa clase de desvíos y revisar otros desvíos con AWS Security Hub y AWS Config. No sencillamente basarme en lo que proactivamente me avisó, sino revisar que efectivamente no hayan ocurrido más desvíos. Y lo último, el último paso, cuando el tercer error común que nosotros vemos entre nuestros clientes es lo que se llama el compromiso de instancias. Una instancia comprometida básicamente es cuando alguien toma el control de una instancia EC2 a través de una vulnerabilidad, ya sea por ejemplo el sistema operativo, librerías, y al tomar control usa la instancia para propósitos maliciosos, por ejemplo para minado de bitcoins o cosas por el minado de criptomonedas o como parte por ejemplo de una flota de ataque, de un ataque de denegación de servicio distribuido. Entonces, ¿cuáles son los actions items principalmente que recomendamos para evitar el compromiso de instancias? Lo primero, parcheo de las instancias. Si ustedes tienen miles de instancias, pues esto podría ser desafiante. Por lo tanto, pues es importante que usen la funcionalidad de Patch Manager, ¿cierto? Si mi instancia tiene una aplicación de cara a Internet, no sencillamente expongamos esa instancia y ya, sino usemos cosas como, por ejemplo, los load balancers y funcionalidades de borde como WAF y CloudFront, ¿no? Hay
reglas de WAF específicamente orientadas a protecciones de vulnerabilidad de sistema operativo, de ciertas aplicaciones, por ejemplo, como WordPress, entre otras. Procuremos administrar las instancias usando System Manager. En general no es buena idea, aunque sabemos que a veces se requiere, pero no es buena idea conectarse a una instancia vía SSH o RDP por más de que lo tengan hardened. Eso sigue siendo una vulnerabilidad. Así que una buena idea es hacerlo a través de System Manager, Fleet Manager. Y lo hemos dicho varias veces antes, para las instancias EC2, no usen access keys, que son credenciales duraderas. Usen credenciales temporales, en este caso serían roles. Veamos el parcheo. Debemos tener dentro de nuestra organización un modelo de parcheo riguroso. Parches para sistemas operativos, middleware, aplicaciones, salen todos los días, algunos son de muy alta importancia y lo peor que nos puede pasar es que se nos pase, se nos olvidó, no era el día, a Pepito Pérez, que era el que se tenía que hacer eso, no lo vio, especialmente cuando el parche que salió es crítico. Lo hemos visto en el pasado, cuántas cosas no han pasado por parches críticos que no se aplicaron a tiempo. Entonces, para esto también se pueden apoyar en servicios como Amazon Inspector, que nos da esa visibilidad que necesitamos de esos parches o políticas de seguridad que podrían tener nuestros sistemas operativos, aplicaciones o incluso las librerías de esas aplicaciones. Recordarles que hay un servicio de Patch Manager que no tiene ningún costo para las instancias en nube. Generar la disciplina para empezar a usar un Image Builder, correcto, para construir imágenes hardenizadas. Y por último, que todos en nuestra organización entiendan que hay unos procedimientos frente al uso de instancias EC2. No es sencillamente que yo le di a todo el mundo acceso a que lanzaran instancias EC2 y cada uno lo lanzó como quisiera, sino que efectivamente hay una política en ese sentido. ¿Cómo reaccionar a instancias comprometidas? ¿Qué debo hacer? Nuevamente, primero que todo, caso de soporte crítico. Lo segundo, muchos equipos de seguridad van a estar tentados a lo primero que hacer es eliminar esa instancia porque es un riesgo, es gigante, eso no es una buena idea. Lo primero que uno debería estar haciendo es un snapshot y además bloquear el acceso a esa instancia, por ejemplo, aislándola, que, por ejemplo, bloqueándola con un network ACL o quitando el security group, que esto sería equivalente a como si yo cogiera con unas tijeras y cortara el cable de red de la instancia. Recoger toda la información posible de la instancia, ¿cierto? Y por último, cambiar los permisos de IAM de la instancia, de manera que ésta se pueda acceder únicamente por un equipo de seguridad especializado en la investigación, el análisis forense de esa instancia. Ahora, ese proceso pues puede verse un poco complejo o puede tomar un tiempo en hacerse, ¿cierto? Algo pasó y mientras la persona se da cuenta y no sé qué. ¿Cuál es la idea acá y cuál es nuestra recomendación? Automaticemos esta clase de procesos lo más altamente posible, de manera que evitamos los fallos humanos o los temas de que no nos dimos cuenta o algo que comprometa la investigación forense. Recuerden que entre menos acceso haya a algo comprometido, pues menos estamos comprometiendo la investigación forense. Entonces, una manera que lo podemos hacer, una automatización que podemos hacer, por ejemplo, aquí, pues tenemos nuestra cuenta de AWS. Esa instancia, por ejemplo, está comprometida con malware, trojan, lo que sea, y ahora fue reclutada como un bot de minado de criptomonedas. En este caso tenemos un servicio como GuardDuty que detecta ese problema y lo detecta con un issue de importancia high. Lo vieron en algún momento con GuardDuty. Al igual que ocurre con otros servicios de AWS, GuardDuty cuando genera findings, genera un evento que Amazon Event Bridge puede capturar y esto se puede capturar como un trigger de una acción. Esta acción es con un lambda y el lambda va a recoger la información de la instancia, le pone un tag, por ejemplo, la instancia no puede ser terminada por ningún usuario, aísla la instancia, como lo decíamos, le corta el cable de red, por decirlo así, para que no tenga más comunicación, cambia los permisos de la instancia y saca un snapshot de la instancia para todas las investigaciones que se requiera. Y en vez de tener que esperar a que esto lo haga un humano, que se puede demorar bastante, pues esto se hace en cuestión de segundos o minutos, inmediatamente apenas se genera el finding. Este es un ejemplo del lambda, obviamente no lo van a anotar ahorita, no es la idea, esto está en nuestra documentación, no se preocupen, así que simplemente es como para darles una idea de cómo se vería un lambda que hiciera eso que acabamos de mencionar. Muy rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a terminar con Amazon Detective, ¿no? Y la razón por la que lo menciono acá al final es porque cualquier incidente de seguridad que nos perjudique, la investigación del mismo puede ser apoyada de manera proactiva por este servicio. Amazon Detective es un servicio que le permite a nuestros equipos de seguridad investigar la causa raíz de un incidente de seguridad. Detective tiene varias funciones de datos, varias fuentes de datos, perdón,
y correlaciona esas fuentes de datos para ayudarnos justamente en esa labor investigativa, que tal vez es el paso más complejo de la labor investigativa, que es, tengo varias fuentes de datos, cómo las correlaciono, cómo integro a los equipos, cómo sé cuál se alinea con cuál y cómo básicamente esa información tiene sentido entre cada una de ellas. ¿Correcto? ¿Cuáles son los casos de uso? El primero es la visualización de cómo ocurrió un incidente de seguridad haciendo tracking de manera muy sencilla al curso de los eventos que llevó a que ocurriese el problema. Con esa información centralizada en un solo lado, se nos va a facilitar la investigación de un incidente con visión de todo el contexto de cualquier otra cosa que pueda haber hecho parte o evolucionado dentro de ese incidente y podemos crear dentro de nuestra organización el proceso de threat hunting para que de manera proactiva podamos buscar y encontrar potenciales actividades maliciosas de cara al futuro. ¿Cómo se ve un hallazgo en Detective? Por ejemplo, en este caso estamos viendo que hay un problema de data exfiltration por queries DNS. Si no habían oído de esta clase de ataque, básicamente mi instancia está enviando data sensible, mi instancia está comprometida y está enviando data sensible de mi organización escondida dentro de queries DNS falsos. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, acá, primero, el intervalo de tiempo en el cual queremos observar lo ocurrido. También, detalles del recurso afectado o implicado, en este caso, por ejemplo, cuándo se creó, quién lo quitó, quién lo creó, cuál es el rol asociado. Y además, podemos ver qué incidentes están relacionados con la instancia comprometida. Por ejemplo, esa instancia, además del data exfiltration, está envuelta en un outbound port scan. Mejor dicho, hay algo más ocurriendo con esa instancia, además del tema de DNS exfiltration. Ahora, para apoyar esta investigación desde el punto de vista de tráfico de red, AWS cuenta con los VPC Flow Logs. Es una herramienta importante y poderosa que debería estar activada, pero también sabemos que la cantidad de data que generan estos logs pues es bastante y analizarla no siempre es tan fácil. Detective nos ayuda con esto, con la investigación basada en los VPC Flow Logs, de manera que podemos resumir esta información a lo que nos interesa desde la perspectiva de la investigación. Por ejemplo, esto ocurrió ayer a las 4 de la tarde, yo puedo ir a ese espacio de tiempo especialmente dentro de los Flow Logs para apoyarme en la investigación. Por ejemplo, aquí ven que hay un pico de red en momento y lugar específico y únicamente se relaciona al evento que se detectó y nos podemos apoyar, por ejemplo, con los filtros que hay acá, por ejemplo, protocolos, direcciones más específicamente. Por último, muy rápidamente, supongamos que en la investigación que vimos en el slide anterior encontramos que hay una dirección IP sospechosa y quisiéramos ver si esa misma dirección de esa IP está envuelta en algo más. Por ahí de pronto está haciendo un ataque a algo más o está tratando de hacer algún port scan o algo por el estilo. Entonces yo puedo, dentro de Detective, buscar, por ejemplo, con esa IP, ¿cierto? Que se comunica con un recurso, en este caso con un entorno, ¿cierto? Y a qué está dirigido. Y es posible que queramos averiguar, por ejemplo, en este caso, a qué queremos o qué es lo que está pasando con ese IP dentro de nuestra organización, no solamente dentro del incidente que estamos investigando. Por último, un lugar donde Detective trae mucho valor es en el escenario de encadenamiento de roles. El encadenamiento de roles es el acto de asumir un rol con otro rol para ocultar una identidad o escalar privilegios. Por ejemplo, supongan que la credencial comprometida, la que dejaron el password por ahí anotado, es una credencial con políticas muy limitadas, así que en teoría no debería poder hacer nada, pero uno de esos permisos que tiene, a pesar de que están limitados, le permite asumir el rol, otro rol. Y ese otro rol que le permite asumir sí tiene muchas más cosas que podría hacer. Por ejemplo, podría lanzar instancias EC2 o, bueno, quién sabe qué cosas. Al investigar, vamos a creer equivocadamente que la identidad comprometida es la asumida y no la primera con la que ocurrió el problema. Entonces, con Detective podemos ver cuándo se asumió un rol, ¿cierto? En este caso, se asumió ese rol que casi no tenía permisos, pero dentro de ese rol, pues había un segundo que sí tenía muchos más permisos, tal cual como lo acabo de describir. Último slide. Para finalizar, quisiera destacar una nueva funcionalidad de Amazon Detective que lanzamos hace algunos meses. Esta funcionalidad se conoce como Finding Group Visualization y al igual que otros servicios de AWS, su origen es el feedback que nuestros clientes nos dan. Imaginemos por un momento que en GuardDuty encuentran un finding relacionado a criptomonedas. Nosotros podemos elegir solucionar ese finding como un problema aislado y remediarlo puntualmente, pero es probable que si eso ocurrió, ese incidente no sea aislado. Y es justamente el valor que nos da Detective acá. Debe estar relacionado de alguna manera con otros incidentes y con otras actividades en otros espacios de tiempo.
Entonces aquí podemos ver un mapa de cómo se relaciona ese incidente particular con otros incidentes y eso se le conoce como un finding group. Entonces muy rápidamente, para dar más contexto, pueden ver por ejemplo aquí la leyenda, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que en el diagrama de la izquierda vemos cuando hay roles asumidos, que son los que tienen el sombrerito verde, que se relacionan con una dirección IP, dentro de una subnet, con una instancia EC2, que son los cuadritos que hay por ahí, con un rojo severity finding high, naranja que son medium y amarillitos que son low. Los quiero invitar a que entren al link de YouTube que tengo en la parte final de mi presentación para que puedan ver esta funcionalidad en acción. Es una funcionalidad que trae bastante valor dentro de las investigaciones que tenemos con Amazon Detective.